Tal, exacto. Sáquese, ¿estás bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, como en un dominó donde vos tenés que poner la ficha que emparda con la ficha del que estaba antes, ¿tenés alguna mirada sobre esto último que estabas escuchando de la conversación sobre desnaturalizar el bloqueo? Como también hablamos antes de la carga impositiva, reformas estructurales, suena enorme, pero algo propositivo. Bueno, creo que de eso es de lo que tenemos que hablar, ¿no? No, me parece que los políticos en general están hablando más de otros políticos, de internas, de intereses personales, en el mejor de los casos de intereses partidarios, pero no de los problemas que necesitamos resolver en la Argentina. La Argentina viene repitiendo los mismos problemas desde hace más de 50 años. La inflación, la incapacidad de crecer, la incapacidad de generar empleo de calidad, son problemas que se vienen agravando en el último medio siglo y tiene que ver con esta incapacidad de ponernos de acuerdo en 4 cosas o 5 cosas fundamentales que hagan que la gente viva mejor. La política tiene que servir para eso, para que la gente viva mejor, y estamos lejos, lamentablemente, de ese objetivo. Quiero aprovechar que vos estuviste ahí en un cargo muy importante, digamos, están los que están en la tribuna y que estuvieron toda la vida tribuna y los que jugaron. Vos jugaste en una posición muy importante en el gobierno anterior. En un momento armaron un pacto fiscal, hablamos de eso, se bajaron escalonadamente, o era la idea, ingresos brutos, y de repente, como electrones libres, empezaron algunos gobernadores a subirlo. ¿Qué te pasa a vos como ministro del Interior cuando ves que armaste el jueves un plan y el martes de la semana siguiente te dicen, perdón, yo me bajé? Sí, en realidad no fue tan así. La verdad que me parece que el último acuerdo fiscal fue fundamental para la Argentina y espero que se pueda retomar en algún momento porque tiene que ver con el alivio fiscal. La gente, los sectores productivos de la Argentina necesitan alivio fiscal, no pueden seguir como están. Se le está cobrando impuestos aún a los negocios o a las pymes que no están produciendo nada por la pandemia. Es una locura. Y no son solo impuestos nacionales, son impuestos nacionales, más los provinciales, más los municipales. Por eso había que ponerse de acuerdo en ese pacto o acuerdo fiscal que creo que es un hito en la historia de los tributos y de los temas fiscales en la Argentina. Y espero que nos podamos volver a poner de acuerdo para retomar ese camino. Esto se desandó en un nuevo acuerdo entre la Nación y las provincias, cuando se recaudaba cada vez menos impuestos y el Estado se empezó a financiar cada vez más con el Banco Central, con la emisión monetaria. La emisión monetaria no se reparte a las provincias, la emisión monetaria es o el impuesto inflacionario es un impuesto que se queda también exclusivamente el gobierno nacional. Y toda esa autonomía que había logrado el gobierno de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, autonomía de las provincias, se fue también diluyendo y de la mano de este nuevo fenómeno se acordó que las provincias pospusieran esa reducción impositiva. Yo creo que es fundamental retomar lo más rápido posible ese camino. Bien, ¿y vos crees, habiendo conocido y conociendo a todos, que están de acuerdo en que bajar impuestos genera inversión? Yo creo que no todos están de acuerdo con eso, pero no hace falta que estén todos el 100% de acuerdo. La Argentina necesita consensos básicos de una masa crítica importante. Si tuviéramos las 2/3 partes de la población, de la dirigencia política, detrás de una idea como esta, es el sector privado el que genera riqueza y genera empleo, hay que darle alivio fiscal a las personas, a los emprendedores. No nos vamos a poner todos de acuerdo, pero yo estoy convencido que la mayoría de la Argentina quiere ese camino. 2/3 de la, vamos a decir brutalmente, de la clase política, ¿podría pensar esto que vos postulás? Yo creo que el sector privado. Yo creo que sí. ¿Hay esa más? Yo creo que sí. Quiero creer también que sí, porque si no la Argentina no tiene futuro. Quiero creer que sí y creo que dialogando, creo que conversando, insisto, no con todos, porque hay sectores que ya sabemos que están en desacuerdo con esto básico, ¿no? El kirchnerismo. ¿Quién genera riqueza? Es el kirchnerismo. ¿Quién genera empleo en la Argentina? Es el kirchnerismo. Bueno, básicamente son los sectores extremos del kirchnerismo, sí, son los sectores que nos han puesto palos en la rueda en los 4 años de gobierno que tuvimos permanentemente. No pudimos acordar una sola ley, pero sí pudimos, siendo un gobierno muy débil en términos parlamentarios, 1/3 de los diputados y 1/5 de los senadores, sacar centenares de leyes, porque había otros que no militaban en Cambiemos o Juntos por el Cambio, con los que podíamos acordar ciertas cosas. Y yo creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer. Pero ahora, los sectores duros, perdóname, breve con esto. ¿Los sectores duros o es el kirchnerismo directamente? ¿Es Cristina, es Máximo los que
están en una posición con los cuales ustedes, que pretenden volver a ser gobierno, nunca van a poder acordar nada de todas estas cuestiones, estas ideas básicas que pretenden. Bueno, pero de nuevo te dije, no es necesario que estemos el 100% de los argentinos de acuerdo en alguna medida o en estos consensos básicos que creemos necesita nuestro país. Necesitamos sí una mayoría, por supuesto, más grande que la que tenemos hoy como oposición. Eso no alcanza. Puede llegar a alcanzar para ganar una elección, sobre todo si este gobierno sigue tan mal como hasta ahora, tomando tan malas decisiones como hasta ahora. Pero no nos va a servir, si volvemos a recuperar la confianza de la gente, para transformar la realidad, para generar esos desafíos tan ambiciosos que nos habíamos propuesto en su momento y que creo que hay que reeditar. Sin embargo, desde el oficialismo, no solo desde el kirchnerismo, Santiago Cafiero dijo, Juntos por el Cambio trabaja todos los días para sacar rédito político de la pandemia y ganar las elecciones. Digo, ¿cómo le responden ustedes a eso? A ver, yo le respondo desde mi situación personal y de lo que hago yo. Yo trabajo para... Digamos, yo trabajo en el sector privado, además, porque no tengo ni cargos políticos, ni siquiera tengo cargos partidarios. Pero mi actuación política está justamente en el sentido contrario, en el sentido de sentarnos en una mesa con aquellos que no pensamos necesariamente igual. A ver si nos ponemos de acuerdo en 4 o 5 cosas fundamentales que hagan que la gente viva mejor de nuevo. Eso es lo único que nos tiene que importar. Y lo que escuchamos en general como ciudadanos de los políticos en la televisión son peleas, que este tiene que presentarse, que este no puede presentarse, que por qué este va a este lugar, que por qué este el otro. Y perdemos la esencia de lo que es la política. La política es la posibilidad de transformar la realidad para que la gente viva mejor. Pero ya el jefe de gabinete lo saca a usted de esa mesa, no se sienta en esa mesa cuando le dice esto. De nuevo, no es con el 100% que nos tenemos que poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo con todos. Hay sectores con los que no compartimos ningún valor y probablemente ninguna idea de ese norte hacia el cual tiene que ir la Argentina. Pero hay otro tanto que sí. Bien, y ese esfuerzo hay que hacerlo. Vamos a tejer la batita, despacito. Empecemos con Rogelio. Acá tenés las agujas y los ovillos. ¿A quién llamás para charlar sobre qué tema? Bueno, yo estoy trabajando en Entre Ríos, en un proyecto de transformación de la provincia, y la verdad que encuentro mucha receptibilidad en sectores más de la derecha, de la izquierda. ¿Sabés qué pasa? El deterioro del entramado social, del entramado productivo de la Argentina es tan grande, está tan hecho pedazos, que esto paradójicamente facilita la posibilidad de ponernos de acuerdo, porque lo que hay que hacer en la Argentina y lo que hay que hacer en Entre Ríos está mucho más vinculado con el sentido común que con las ideologías. Entonces, esos matices ideológicos los tenemos que dejar para otro estadio del desarrollo. Ahora estamos muy mal, la gente la está pasando muy mal, y lo que tenemos que hacer desde la política y desde todos los que tienen responsabilidad de dirigentes en la Argentina, no solo los políticos, los empresarios, los sindicatos, los medios, tenemos que, de nuevo, priorizar el sentido común. Pero suponete que con la varita mágica yo hago así y el kirchnerismo o el peronismo, diversos actores, Juntos por el Cambio en sus matices, otros partidos también, dicen, estoy dispuesto a revisar mis prejuicios, aunque sea 2 párrafos, voy a bloquearme, voy a escuchar al otro. ¿Sobre qué quisieras hablar en una mesa imaginaria? No, sobre cómo hacemos para que la gente viva mejor. Bien, pero sería bajando... porque impuestos... ¿Cómo hacemos para generar riqueza? ¿Cómo hacemos para generar empleos de calidad? ¿Cómo hacemos para integrarnos de nuevo de manera inteligente con el mundo? Para vender nuestros productos más caros en otros países y tener más divisas que tanta falta hacen en la Argentina. Digo, ¿cómo hacemos para mejorar nuestra educación? La mitad de los chicos que hoy están trabajando empezaron a trabajar con la pandemia. Entendamos que esas son las prioridades que tenemos que revisar. ¿Cómo hacemos para que los chicos vuelvan a la escuela? Esas son las cosas más importantes que tenemos que poner en la mesa. Con todos los que quieran sentarse a esa mesa a trabajar y a dialogar, sin prejuicios, sin poner bolilla negra. El que quiera sentarse a esa mesa para discutir estos problemas que son para que la gente viva mejor, tiene que tener ese lugar en la Rogelio, yo te pregunto esto, digamos. Insisto, ya sabemos igual que no van a ser todos. No, Osvaldo representa una voz que es atendible, que es la del escepticismo, porque uno ve un sector del gobierno, o digamos del gobierno en sí, que es muy refractario a algunas posiciones de diálogo, porque tiene ideas muy contundentes sobre cuál es el rumbo, y todo lo que no es ese rumbo está mal. Así es. ¿A quiénes sí se podría sumar? Tiro uno y vos seguís. ¿Randazzo lo sumás a algo? Yo creo que con Randazzo podemos hablar y generar
probablemente no estemos de acuerdo en todo, pero estoy seguro que es una persona con la que en algunas cosas básicas vinculadas con el sentido común nos podemos llegar a poner de acuerdo. Y como él, muchos otros, de nuevo. Pero, nosotros éramos una minoría muy marcada en el gobierno anterior, muy marcada. Teníamos 1/5 de los senadores, es decir, solo 1 de cada 5 era de nuestro espacio político y sacamos centenares de leyes. Eso quiere decir que del otro lado no son todos extremistas que piensan que el Estado es el que resuelve las cosas, que el Estado es el que genera riqueza, que el Estado es el que tiene que generar empleo. Con la baña y... Sino que hay otros espacios con los que, de nuevo, no nos vamos a poner de acuerdo en el 100% de las cosas, pero está tan destruido todo en la Argentina que hay que generar consenso sobre 4 o 5 cosas básicas que yo estoy seguro que si lo hacemos vamos a poder decirle a la gente que tiene una esperanza de vivir mejor. Pero usted habla mucho del sentido común y eso significa compartir cierto sentido. Y me parece que en Argentina hoy ni siquiera estamos de acuerdo si hay que mejorar la educación, porque de hecho hay mucha gente pensando que está bien, que lo que nos está pasando es normal. Y eso no fue un fracaso del gobierno anterior, que no lograron, o sea, sentían que el sentido común de la fuerza era el sentido común de mucha gente y no lo era. Yo creo que uno de los graves problemas de la política es creerse que uno tiene la verdad revelada, ¿no? Entonces, imponer al otro esa verdad. O juntarse con quienes, de alguna manera, ratifican ese criterio de que uno tiene la verdad. Entonces pierde el sentido crítico de una conversación con alguien que puede tener un matiz distinto, que puede pensar algo distinto y enriquecerse en ese diálogo. Y creo que parte de eso también lo tuvimos en el gobierno anterior. Pero hay que superar eso. Digo, la Argentina está cada vez peor, entonces hay que hacer un esfuerzo. Yo sé que hay mucha gente que piensa que la educación no es importante o que no hay que fomentar el empleo y a los emprendedores y a las pymes. Es cierto, pero tengo la esperanza y también la convicción de que somos mayoría los que pensamos otra cosa. A mí me parece que somos mayoría los que pensamos que la educación es importante. Ahí voy, y te doy a Pablo la pregunta. Sergio Massa, ¿se podría armar algo con él? Bueno, yo no sé. Hoy Sergio Massa es una de las figuras más importantes del oficialismo y la verdad que tiendo a no coincidir en nada con este gobierno. Pero en su momento, sobre todo el primer año de la gestión de nuestro gobierno, pudimos coincidir en muchos temas. De nuevo, si no, no hubiéramos podido sacar las leyes. No teníamos forma de sacarlas con tan pocos diputados. ¿Entendés que toda esta parte del ejercicio, de esta conversación, le estás hablando a una porción de la sociedad que genuinamente está escéptica porque cree que del otro lado, más allá del voluntarismo o la voluntad, porque no quiero bajarle el precio a la voluntad, del acuerdo, no ve que haya contraparte y que el tango es de a dos? Bueno, sí. Bueno, pero entre otras cosas porque el Massa con el que ustedes se arreglaban al principio del gobierno es el Massa que decía que estaba en contra de la Cámpora y hoy el Massa que estaba en contra de la Cámpora está a favor de la Cámpora. Pero por eso yo creo que tampoco sirve tanto poner nombres propios. Yo creo que hay una dirigencia política que representa a ciudadanos argentinos que no se sienten representados por el kirchnerismo y que no nos votaron. Digo, yo creo que hay muchos, cientos de miles de argentinos, millones de argentinos que no formaron parte de ese 40-41% que nos votó, pero que tampoco está de acuerdo con lo que está haciendo ese gobierno. Y creo que con los que representan a esos argentinos tenemos la obligación de sentarnos a ver cómo nos ponemos de acuerdo en cosas básicas y fundamentales. Me parece que ese es el ejercicio que hay que hacer. Es mucho más cómodo para la política ponerse en un costado y en un extremo, donde todos piensan igual que vos, donde todos te aplauden cualquier cosa que vos digas. Requiere mucho más coraje, mucha más valentía, mucha más convicción. Tratar de llegar a acuerdos con el que piensa distinto. A mí me parece que Frigerio está repasando un montón de cosas que todos coincidimos, más allá de las miradas diferentes, de los errores que cometió el gobierno anterior de no sentar en la mesa un montón. En el Ministerio del Interior ustedes intentaron sentar a los gobernadores, incluso propios de su fuerza, después le decían, arreglaron con los gobernadores peronistas, después nos traicionaron. Pero es interesante que Larreta, que tiene un objetivo presidencial claramente, está diciendo algo de lo que está diciendo Frigerio. Es, yo voy a ser presidente sentando en la mesa a todo el mundo, si no, no voy a poder gobernar, que fue el problema que tuvo Macri. Va a tener que sentarse con todo lo que no es el kirchnerismo y ponerse de acuerdo en determinadas cosas para hacer una plataforma de gobierno. No va a ir a una reforma laboral el primer día porque sería inviable, porque no lo pudieron hacer ustedes. Bueno, pero Patricia Burri está diciendo que sí, que hay que ir a sabores fuertes y no en el cuarto plato, de entrada. Pero esa es la discusión que yo decía, Rogelio? Yo creo que sí, que nos tenemos que poner de acuerdo
antes y ya no los primeros 100 días, las primeras 100 horas de gobierno hay que dar vuelta las cosas en este país y después tenés 4 años para administrar ese cambio. Pero ¿Qué para es eso dar vuelta? para eso necesitas apoyo y volumen y base de sustentación política. Eso lo tenés que ir generando desde ahora. Bueno, Pero pero ¿qué es dar Juntos por el vuelta? Si uno- Cambio también tiene sus propias internas. Pero por supuesto. Digo, el acuerdo y falta la verdad que hay hasta dentro de muchas la las propia fuerza. Es cierto, y hay muchas de las discusiones que yo veo por los medios que me dan un poco de vergüenza ajena, porque claramente es perder empatía con lo que la gente está esperando de nosotros. La gente no puede creer cuando los políticos se pasan facturas unos a otros, se echan la culpa de cómo estamos tan mal unos a otros, mucho menos en el mismo espacio político. Bullrich y Vidal hoy lideran Pero una de las mucho menos principales en el mismo discusiones espacio político. mediáticas. Como si no todos fuéramos de alguna manera corresponsables de que la gente viva tan mal. Todos, por acción, por omisión, por supuesto, en distinto nivel de responsabilidad. No todos gobernamos el 70% de los años de la vuelta de la democracia. No todos nos enriquecimos cuando el pueblo se empobrecía. Claro. No somos todos igual de responsables, pero todos tenemos una cuota de responsabilidad, toda la dirigencia, no solo la política, de que la Argentina está como esté. Entonces no podemos dedicarnos a echarnos la culpa unos a otros. Tenemos la obligación moral de ver cómo resolvemos esto que de alguna manera generamos. Mirá lo que dijo Vidal y como en los cuestionarios, dame tu nivel de acuerdo de 1 a 10 con la siguiente frase. Creo que la sociedad está yendo a un lugar más moderado. No es el más ruidoso, pero es el mayoritario. María Eugenia Vidal. Creo que la sociedad está yendo a un lugar más moderado. ¿Nivel de acuerdo con esa frase? Yo creo que la sociedad es mucho más moderada que muchas veces que la dirigencia política, sin duda. Y yo creo que la gran mayoría de la sociedad, que es cierto, no son siempre los más ruidosos, está esperando de la dirigencia política esto, ¿no? Que trabajemos pensando en la gente, no en los intereses personales, en los intereses partidarios, quién encabeza, quién va segundo, quién va tercero. Esos no son los problemas de la gente. El problema de la gente es cómo llegar a fin de mes. El problema de la gente es qué están aprendiendo los chicos en el colegio, si es que pueden ir. El problema de la gente es si nos vacunamos o no nos vacunamos. Esos son los problemas de la gente. No quién va primero a una lista, si uno es de un lugar no puede ir a otro lugar. Esos no son los problemas de la gente. Eso es verdad, pero también es cierto que las listas con nombres representan ideas o propuestas. Pero para eso están las PASO. Digo, si tenemos PASO, si el Estado invierte en las PASO, usemos las PASO. No hablemos más de las elecciones. Que el que quiera presentarse se presente, compita, deje competir al resto y empecemos a hablar de ideas, empecemos a hablar de cómo transformamos este país. Dejemos de hablar de poner tanta energía en quién encabeza, quién va segundo, quién va tercero, quién puede participar, quién no puede participar. Que participen los que quieran. Si la gente, el soberano, es el que termina decidiendo quién es el mejor a través del voto. En ese sentido, usted dice, los primeros 100 días hay que cambiar todo, dijo recién, ¿no? Yo creo que el gradualismo del gobierno, de nuestro gobierno, del gobierno anterior, no fue una elección, fue el resultado de no tener el músculo político para llevar Está bien, adelante las grandes reformas que por eso necesitamos. dice que ahora Entonces, yo tiene lo que digo es bien. que hay que construir ese músculo bien. político antes de ganar. Eso quedó claro. Ahora, ¿para qué es ese músculo político? ¿Qué es lo que hay que dar vuelta ya? Primero, necesitamos, a mi juicio, generar trabajo de calidad en el sector productivo. Necesitamos... ¿Cómo? Bueno, revisando los niveles de competitividad que tiene la economía. El primero es el sistema impositivo. Con este sistema impositivo no podemos generar empleo de calidad y de manera sustentable. Tenemos que revisar cómo hacemos para ganar más mercados en el mundo. En consecuencia, tenemos que revisar nuestro posicionamiento estratégico en el concierto de las naciones. Tenemos que ver qué hacemos con nuestra educación, porque sin educación no vamos a estar preparando a los trabajadores del siglo XXI que requieren muchísima más capacitación que lo que era el siglo pasado. Digo, hay cosas básicas que tenemos que hacer para que la gente viva mejor, pero básicamente necesitamos generar un plan de desarrollo que no existe en la Argentina desde hace mucho tiempo. Y para eso nos tenemos que poner de acuerdo. Y para eso van a tener que pelear con muchas mafias. Por supuesto, por supuesto. Las mafias se han enquistado en el poder. Por supuesto que sí. En eso hemos avanzado bastante en el gobierno, en nuestro gobierno. Pero por supuesto que es un proceso que lleva y que nos va a llevar muchísimo tiempo. Pero hay que hacerlo eso. Pero Claramente, sin el peronismo no lo pueden hacer. Pero Sin yo no parte digo- del peronismo no lo pueden hacer. Pero no lo podemos hacer. No lo podemos hacer con el 40%, con el 40%. No lo podemos hacer. Podemos llegar a volver a ganar la elección. Claro. Eso puede ocurrir, pero no vamos a transformar el país. Necesitamos mucho músculo, mucha base de sustentación política para encarar un plan de desarrollo en el momento cero del próximo gobierno, cuando hay más poder, cuando hay más voluntad de cambio y de transformación. Y cómo- para eso también hay que estar muy preparado. Hay que prepararse desde ahora.
uno no puede ir a ver qué pasa en el gobierno. Tenemos que estar muy preparados y si volvemos a recuperar la confianza de la gente, tenemos que lograr en esos primeras horas del próximo gobierno una transformación que la gente perciba que tiene un futuro la Argentina. Pero déjame, entonces, ¿qué incluye la canasta de la transformación de las 100 primeras horas? No quiero decir reforma laboral porque genera todas las defensas. A ver, es cierto, tenemos que cuidar fiscal, laboral. el ¿Qué léxico. viene en Pero el claramente PAC 100 días? necesitamos acuerdos con los representantes de los trabajadores para que haya más trabajadores. Digo, sentémonos a ver cómo hacemos para lograr ese objetivo común entre el dirigente político, en este caso, el funcionario que le toque gobernar la Argentina, y el sindicalista. Los dos tenemos el mismo objetivo, que haya más trabajadores formales en la economía. Sí, Veamos cómo nos ponemos de acuerdo. Los dos tienen ese... Pero por objetivo. supuesto, el sindicalista necesita más afiliados para eso. A ver, veamos qué es lo que necesitamos hacer, aunque sea empecemos con los nuevos trabajadores, para ver cómo hacemos para facilitar su ingreso al mercado Pero laboral. la llave no es un gobierno de coalición, que es lo que no se animó a hacer Macri. O sea, creo el que gobierno de bueno, coalición estamos es hablando de eso. un Urtubey, un Lavagna en el gobierno. Estamos hablando de eso. A mí me gusta, este es un país hiperpresidencialista, ¿no? Y es un país federal, además. Esa combinación ¿Cómo sería un de gobierno de factores coalición? es compleja. ¿Cómo a mí me es en lo gusta concreto? un gobierno más parlamentario, más coalicionista, donde digamos, el bipartidismo ya no existe más. Hoy hay un bicoalicionismo. Entonces, dentro de la coalición, necesitamos, de alguna manera, tener un gobierno donde todos se sientan parte, donde todos pueden aportar. Y para eso, la primera condición es no creerse el dueño de la verdad. Porque si una facción de la coalición cree que tiene toda la verdad, no va a aceptar que otro pueda aportar algo en el camino. Y eso es muy dañino. Yo para pienso nuestro que objetivo. muchos televidentes pueden pensar que está bien y que no saben con qué partener se arma esto. Por ejemplo, entonces yo insisto, vos decís nombres no. Dale. Pero somos, digamos, ya nos conocemos en el salón y ya sabemos cómo baila cada uno. Y digo, Lavagna, Roberto y sus diputados y su equipo y su gente, ¿está incluido en este gobierno Bueno, de coalición? Vamos a ver, digamos, lo que nos tiene que amalgamar, son esas ideas básicas, es ese plan de desarrollo nacional. Si yo lo que nunca yo por lo menos voy a hacer es dejar de intentarlo, es dejar de sentarme en una mesa a ver si nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que muchas veces hay tantos prejuicios que de antemano creemos que no nos podemos poner de acuerdo en nada con el otro y después nos damos cuenta de un par de horas de charla que hay puntos de encuentro. cuáles Yo son creo los que la límites? gente merece que hagamos ese esfuerzo. ¿Y cuáles son los límites? Bueno, los límites son los valores, me parece. Los límites son la república, los límites son digamos, y las ideas de ese norte hacia donde tiene que apuntar la Argentina. Hay límites, por supuesto que hay límites, pero yo creo que esos límites no los podemos poner de antemano. Tenemos que primero realmente escuchar al otro, escuchar y entender que del otro podemos aprender también algo. Rogelio, ¿cómo se debería definir cómo se ordena Juntos por el Cambio? La De gente acá- lo tiene que ordenar. ¿Pero digo, cómo, la con una gente- PASO? La ¿Cómo? gente lo tiene que ordenar. Nadie mejor que el ciudadano con su voto para ordenar quién quiere que lo represente dentro de esta gran coalición frente al adversario político. Nadie mejor que la gente. Dejemos que la gente lo diga. No hablemos más de interna, de quién va primero, quién va segundo, quién puede ir a un lugar, quién no puede ir a otro lugar. Dejemos que la gente, que se presenten los que sientan que comparten estos valores, que comparten este norte hacia el cual tiene que ir la Argentina, en mi caso en Entre Ríos, la provincia, y dejemos que la gente lo decida. No, Vos que vas los a- políticos no hablemos más de estas cosas, hablemos de las cosas que le preocupan al ciudadano común. Bueno, pero al ciudadano común también le preocupa en el sentido no de la lista en sí, sino de las caras que conoce, que le dan confianza, Y que bueno, se siente pero, porque, alojado y cuidado por... Que la gente les pida a esos dirigentes que se la jueguen, porque yo soy de los que Por creen ejemplo, que en este María momento hay que Eugenia poner Vidal. el cuerpo. Bien, ahora te pregunto por vos. María Eugenia Vidal, hay ahí si va a la capital, si va a la provincia. ¿Vos qué pensás si tuvieras que decirlo simplemente en un programa de televisión Pero y yo que no sé, después te yo creo que ella pasen tiene la que hacer cuenta? lo que siente, donde se siente que puede aportar más valor. Y después la gente decidirá si esa decisión que tomó ¿Vos tenés fue algún buena o lugar mala. digamos, todos somos directores técnicos y en este momento de la entrevista era inevitable que después de hablar de las cosas más macro y estructurales es ¿dónde jugaría Vidal para Rogelio Frigerio? Yo creo que ningún jugador
puede jugar o desarrollarse plenamente en un lugar que no siente. Si vos le pones a un delantero a marcar la punta, no va a funcionar. Entonces, Viste que primero- Macri quiere que Vidal vaya a la provincia. Sí, bueno, creo que primero hay que preguntarle a Vidal qué quiere, dónde se siente ella más, que aporta más valor, y después que la gente decida si esa decisión fue buena o mala. ¿Quién es a el través del director voto. técnico de ustedes? Macri, Larreta, depende del Es espacio. que ese director la técnico lo va a línea. tener que decidir la gente también en la Bien. PASO del 2023, como lo eligió en la PASO del 2015. Antes de la PASO del 2015 el director técnico no era Macri. Macri ganó una interna y fue a partir de ahí el jefe Cuando del le ganó a gobierno Sanz. y el líder de la coalición. Y el Hoy Hoy- están sin director y ahora- técnico. Después de la derrota electoral, hoy hay una conducción colegiada, horizontal, y solamente la gente con su voto va a determinar quiénes de una gran cantidad de dirigentes con capacidad y hoy con conocimiento, a diferencia de lo que había en el 2015. En el 2015, el único conocido, el único que realmente todos sabíamos que iba a ganar esa interna, ¿No es un era primus Macri. inter Hoy, pares? Macri no es un primus inter Macri pares. es un expresidente que tiene muchísimo para aportar en el lugar que él decida Bien. que tiene que aportar. Y de nuevo, va a ser la gente la que con su voto determine si la decisión que toma es buena o mala. Bien. Frigerio, gracias. Te tiramos, gracias a le usted. pateamos por todos lados, has volado de Gusto, palo a palo. gusto, como Gracias. siempre. Muy bien.